Bueno, muy buenos días para todos los estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia que nos acompañan hoy aquí en el aula máxima. Buenos días a todo nuestro equipo de profesores y directivos que también nos acompañan, y un saludo muy especial a todos los teleamigos y teleamigas que nos siguen en esta señal en directo a través de Teleamiga Internacional a este importante conversatorio. Venezuela, el socialismo del siglo XXI, 20 años después. Nos acompaña aquí en el aula máxima el actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Alberto Schlesinger, y ya está por llegar el activista venezolano Laurent Saleh, quien actualmente reside en el Reino de España y está en una gira para promover valores democráticos, valores de libertad económica, y para contar cuál fue su experiencia una vez estuvo preso por el régimen de Maduro y qué futuro está viendo hoy para Venezuela. Pero antes que nada, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones para orientar este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Lo primero, la democracia es una forma de gobierno que necesariamente implica el sano ejercicio de las libertades. Norberto Bobbio, en su ya clásico trabajo La teoría general de la política, insistía en que la democracia tiene unas reglas del juego, y sin esas reglas del juego, pues no puede haber democracia. Algunos critican esta aproximación como una aproximación meramente procedimental, y por eso, desde una aproximación de otra tendencia, sugieren que no podría haber democracia sin que hubiera verdadera igualdad en lo económico y en lo social. Y fue una de las tesis que el actual régimen venezolano sostuvo y que ya estamos viendo hacia dónde llevó a la República Bolivariana de Venezuela, que por cierto, a quienes lo recordamos hace 30 años, era sin lugar a dudas uno de los países más ricos y con más futuro de la América Latina. Bobbio entonces nos va a decir una primera cosa. Dice, en esto de las reglas del juego para la democracia, lo primero es que todos gozamos de los mismos derechos de participación política. Luego, entonces, todo aquel o aquella mayor de edad puede participar. Lo segundo es que el voto de todos nosotros vale lo mismo, es decir, una vez es contabilizado en la urna, vale uno. Y eso es igualdad. Aquí puede votar el más rico del país o el más pobre y su voto en la urna va a valer lo mismo. 3, y aquí empezamos ya a tener problemas en algunos estados a nivel mundial. Tiene que haber libertad para poder votar. Es decir, no puede haber coerción que lo obligue a uno o a otro a votar por determinado partido, por determinada propuesta, por determinado candidato o candidatura. 4, y es también muy importante, tiene que haber alternativas para votar. Cuando Saddam Hussein allá en Irak hizo uno de sus últimos plebiscitos antes de la invasión norteamericana, sacaba el 97% de los votos, porque era o usted vota por mí o no vota, y luego entonces desaparece por arte de magia. Eso evidentemente no es democracia, tiene que haber alternativas. Piensen en Colombia, que en octubre vamos a ir a elecciones regionales y desde ya ustedes ven muchos grupos, activista por un lado, con conservadores por el otro, el Centro Democrático por el otro, los verdes, y todos están compartiendo propuestas, ideas, haciendo actividades proselitistas y demás, y uno como ciudadano tiene muchas alternativas y es libre de votar por la que le dé la gana. Yo sé que eso no pasa en muchas regiones de Colombia, donde en últimas, si usted vota por la alternativa de aquellos grupos que controlan ese territorio, pues va a estar en peligro. Entonces la cuarta regla en Bobbio es, tiene que haber alternativas. 5, y a veces se nos olvida, y permítanme a mí hacer un comentario al respecto. 5, la regla de la mayoría. En democracia y en general en las sociedades es difícil llegar a acuerdos y por lo tanto sometemos una propuesta a que la mayoría de ciudadanos participe libremente y decida cuál es la propuesta que más le llama la atención y la va a respaldar en las urnas. Y esa es la propuesta que en últimas gobernará o que estará presente en diferentes cuerpos colegiados. Y traigo a colación esa regla 5 de la democracia en Bobbio por una razón que para mí es elemental. Si bien la regla 6, también en este mismo filósofo italiano que ya falleció, es que la decisión de la mayoría nunca puede irrespetar los derechos fundamentales de la minoría, eso no quiere decir,
que los derechos de la minoría están por encima de los derechos de la mayoría o de las mayorías. Y ahora en Colombia se ha gestado o se ha generado toda una discusión sobre las facultades que tiene el presidente de la República para objetar proyectos de ley. Y digo proyectos de ley porque en últimas, hasta que no haya una sanción presidencial, pues no es ley de la República. Eso lo sabemos todo. Y aparece un asunto que está en la Constitución que dice que el jefe del gobierno, en el sistema presidencial, jefe del Estado y del gobierno, en este caso el presidente, puede objetar un proyecto de ley por inconveniencia. Y a partir de eso se ha generado toda una discusión sobre la justicia especial para la paz. Y la invitación que yo les hago es a que ese tipo de discusiones las demos con rigurosidad teórica, con rigurosidad normativa, que aprendamos a argumentar, porque en ocasiones veo una opinadera tremenda, donde todos tienen razón y a veces ninguno han leído la constitución política de este país. Y eso también pasó en Venezuela, apareció un discurso profundamente ideologizado, si me permiten el término, donde en últimas cualquier teoría, cualquier elemento normativo, cualquier defensa de la democracia quedaba en un segundo lugar frente a una aparente revolución que se asumía como mayoritaria, independientemente de lo que pasó el año pasado en esas elecciones declaradas ilegítimas por una buena parte de la comunidad internacional. E insisto en esto, el 2 de octubre del año 2016, ustedes recordarán qué pasó, ¿recuerdan? Los colombianos fuimos a votar en un plebiscito para decirle sí a un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC o decirle no. Y en ese momento el no obtuvo pues la mayoría de los votos. Claro, hubo un senador que dijo que eso había sido por una tormenta, entonces que había que repetir las elecciones mientras pasaba la tormenta, y hubo una cantidad de cosas, porque en la democracia esos juegos son válidos, usted tiene que tratar de imponer de alguna manera su posición. Y ahora, esos que ganan el 2 de octubre, sean quienes sean, pues ganan la presidencia de la República. Y el presidente se posesionó el año pasado, y se posesiona con un programa de gobierno donde está revisar muchos elementos del acuerdo de paz sin destruirlo, pero sí haciendo algunas modificaciones. Y eso llegó a las urnas y nosotros votamos y hay un presidente que se elige con eso. Y luego entonces viene la idea de la legitimidad internacional y lo que está pasando en la comunidad internacional, y empiezan a haber contradicciones. Porque por un lado hay una comunidad internacional que le dice a un gobierno, usted tiene que respetar un acuerdo que se firmó por parte de un jefe de Estado, no solo de un jefe de gobierno, luego en últimas debería transitar a ser política estatal, y la comunidad internacional está exigiendo que se cumpla. Y ahí de alguna manera hay cierta reacción a decir que no, pero por otro lado, en el mismo momento estamos pidiendo a la comunidad internacional que presione a la dictadura del país vecino. Entonces fíjense, Zuleta hablaba de la no reciprocidad lógica, ¿no? Cuando enfrentamos una situación similar, en el caso del otro, y más si es un contradictor, es porque el otro es malo y todo es válido, pero si nosotros enfrentamos algo similar, nosotros no somos malos, sino que la coyuntura es particular. Y no podemos caer en eso, porque entonces empezamos a legitimar absolutamente todo. Y entonces quiero cerrar con un comentario. La democracia es algo muy complejo. Por eso Winston Churchill siempre dijo que era el peor sistema de gobierno, con la excepción de todos los demás que habíamos conocido, sobre todo en la historia de Occidente. Pero hay que defenderla. Y hay que defender sobre todo 3 elementos que quiero compartir con ustedes en este cierre de esta breve introducción. Primero, tiene que haber libertad en medios de comunicación. Yo no puedo seguir sintiendo, y lo siento con muchos de nuestros estudiantes y profesores aquí en la universidad cuando dicen, es que es mejor no decir nada para evitarse problemas. Eso no es una democracia. Usted tiene que tener medios libres que cuestionen, que pregunten, que presenten información, que digan una cosa, que digan la otra, que estén atentos. Sin eso, difícil que haya democracia. 2, tiene que haber independencia de las ramas del poder público, de acuerdo, pero de todas, no la interferencia de unas con las otras. Fíjense ustedes cómo en ocasiones algunas sentencias de la Corte Constitucional hace que los legisladores en Colombia pues se molesten,
porque en últimas empiezan a legislar. Entonces el respeto a la rama judicial también parte del respeto de la rama judicial por la rama ejecutiva y por supuesto por la rama legislativa. Si no hay separación de poderes, sino que una de las ramas trata de imponerse a las demás, pues estos choques de trenes van a ser permanentes y eso flaco favor le hace a la democracia. Fíjense ustedes cómo en Venezuela el poder ejecutivo se tomó todo. Tribunal Electoral, Tribunal Superior de Justicia, Asamblea Constituyente para deslegitimar la Asamblea Legislativa y estamos en lo que estamos. Y 3, y aquí sí, sobre todo los estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia, pónganme mucha atención. Hay que estudiar bien los temas. A veces a uno le puede el apasionamiento, a veces a uno le puede la emoción. Y yo lo veo en clases, hay algunos estudiantes que en ocasiones piden la palabra y están hablándome desde una idea preconcebida y cuando uno va a la evidencia se da cuenta que ahí no hay mucho, que está hablando desde la pasión, de la ideología, de lo que le han contado, y ahí tenemos que hacer un alto en el camino. Con esa breve introducción sobre la democracia, la participación, la libertad de los medios, estudiar los temas, argumentar y no opinar, quiero invitar a este espacio muy importante a mi amigo Alberto Schlesinger, quien es un experto en los temas de Venezuela porque además dirigió la Agencia de Cooperación Binacional durante mucho tiempo, residió en Venezuela, conoce los temas de comercio y nos puede contar cómo llegamos a tener más de 6.000 millones de dólares en comercio con Venezuela y hoy en día estamos reducidos a la mínima parte. Y entonces le doy la palabra a Alberto y ya vendrá a acompañarnos Lorenza. Alberto, bienvenido a la Universidad de la Gran Colombia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Usted sabe, doctor, que yo aquí me siento como en casa. El vínculo que nos une a las dos universidades es muy claro, profundo y afectuoso. Igualmente el tema. Realmente hablar de la economía venezolana y hacer un análisis completo que les dé a ustedes una idea de lo que ha sido un destrozo sistemático de una economía por un régimen que yo denominaría populista, irresponsable, izquierdista, todos los calificativos que ustedes quieran dar, pues no solamente es algo que ha sido único dentro del contexto latinoamericano, sino que ya con los resultados que tenemos hoy en día es único a nivel mundial. De todas las veces que yo intervengo y que me invitan y hablo sobre Venezuela, trato de hacer una cosa que es importante y es darle un muy pequeño contexto al fenómeno chavista, porque el fenómeno chavista tenemos que contextualizarlo tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, porque tiene unas características que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hay un viejo dicho que muchos de ustedes los conocerán, otros no, que se decía que Caracas era un cuartel, Bogotá era una universidad y Quito era un convento. Y esa era la realidad que se vivía en estos países aún desde antes de la independencia. El poder militar en Venezuela fue siempre muy importante. Los militares fueron un factor político definitivo a lo largo de la historia de Venezuela. Solamente en el siglo XX, que acaba de terminar, aproximadamente la mitad de los gobiernos que tuvo Venezuela fueron de facto, fueron autoritarios y obviamente de corte militar. Ahora les explicaré cuál es la importancia que esto tiene. La madurez política venezolana comparada con la nuestra, ponemos en un paralelo, pues podemos decir dos hechos que nos ilustran mucho. La Constitución que cambió el régimen chavista, porque lo primero que se hace es cambiar la Constitución. Es como cuando una empresa se toma otra empresa. Al tomarse la otra empresa, lo primero que hace es tomar los estatutos y ajustar los estatutos para sus intereses y sus objetivos. Eso se hizo, y eso lo hizo el régimen de Chávez, recién llegó al poder con la nueva Constitución. Pero la Constitución que existía en Venezuela, que era la que le había dado estabilidad política al país y la que había determinado las reglas del juego, fue una Constitución del año 61, 1961, cuando en Colombia nosotros funcionábamos y vivíamos bajo la Constitución del año 1886, con las reformas,
que se le hicieron, pero en Venezuela eso nos da una muestra de qué tan atrasados iban en ese tema de estabilidad normativa y constitucional. Y ustedes saben pues que la Constitución es la norma fundamental, es la columna vertebral del Estado de Derecho de un país. En segundo lugar, los partidos políticos tradicionales venezolanos que desaparecieron. Todavía queda algo ahí, pero obviamente dentro del régimen chavista desapareció, lo que equivaldría a nuestros partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que son Acción Democrática y la Democracia Cristiana, fueron partidos que fueron fundados a finales de la década de los años 40 en Venezuela, cuando nuestros partidos políticos equivalentes pues venían desde el siglo XIX. Eso nos demuestra un poco cómo era la estructura de las instituciones y siempre esa presencia militar que estaba ahí y el estar acostumbrados a regímenes muy autoritarios. Aún presidentes demócratas como fue Betancur, fue un presidente que siempre se caracterizó por ser muy autoritario. Eso es importante que lo traslademos un poco a la historia y a la cultura del venezolano desde el punto de vista político. Están acostumbrados a eso. Los militares están acostumbrados a tomarse el poder, los militares están acostumbrados a gobernar o directamente, como fue el caso de Pérez Jiménez, que fue coetáneo con la dictadura que nosotros tuvimos de Rojas Pinilla en Colombia, o indirectamente han mantenido el poder. Si eso lo tenemos en cuenta, eso nos da un contexto para explicarnos por qué llega un coronel del ejército, no un buen coronel, fue de los últimos de su curso, y cómo llega por arte de las circunstancias y se toma el poder, y se toma el poder en Venezuela un sistema o un régimen, como se le quiere llamar, durante 20 años y tiene la libertad de destruir el país como lo destruyeron. Segundo elemento que es importante tener en cuenta para seguir contextualizando lo que sucedió en Venezuela en estos 20 años, es que cuando Chávez llega al poder, a través de unas elecciones legítimas, eso hay que reconocerlo, Chávez tenía legitimidad en la elección, más no legitimidad en el ejercicio, porque son dos legitimidades distintas. A mí me pueden elegir legítimamente, pero yo puedo, desde el punto de vista de la normatividad existente, desarrollar mi función presidencial o política en forma ilegítima, es decir, no cumpliendo las normas que establecen cuáles son los parámetros dentro de los cuales yo debo gobernar. Chávez llega al poder en unas circunstancias críticas en Venezuela. Dos elementos que además tenemos que tener en cuenta y no perderlos de vista porque eso se repiten en cualquier país y se pueden repetir en Colombia. De un lado, una crisis política enorme con una enorme desinstitucionalización y de otro lado, una situación crítica desde el punto de vista económico. Cuando juntamos esos dos elementos, se crean unas condiciones de país que son las que hacen y permiten que personajes como estos o movimientos como los que ellos representan puedan llegar por la vía legítima al poder. ¿Cuáles fueron esos dos elementos? Simple y llanamente para que ustedes los tengan en cuenta. Uno, el presidente Caldera hubo en la década, digamos, en los años que van de los 60 hacia adelante, después de la Constitución venezolana, que en Venezuela pasa lo mismo, cae la dictadura de Pérez Jiménez y hay, como hubo en Colombia, no un cambio constitucional. Colombia hubo un plebiscito, pero seguimos funcionando básicamente con la Constitución y las reformas que tenía esa Constitución que traíamos desde 1886, pero hubo un reajuste político. El Frente Nacional, como resultado de esa dictadura, en Venezuela cuando cae Pérez Jiménez, que era una dictadura, también hay una recomposición política, un acuerdo entre los partidos y se toma una decisión de fondo, como fue el aprobar una nueva Constitución, una nueva Carta de Ruta, que fue la Constitución del año 61, y esa es la Constitución que se aprueba y a partir de ese momento los dos partidos tradicionales adquieren otra vez su vigencia, su importancia que la habían perdido durante el paréntesis de la dictadura de Pérez Jiménez y esos dos partidos, pues las personas más visibles, los más importantes que fueron presidentes, pues estaban Carlos Andrés Pérez y el presidente Caldera. Ambos tienen dos periodos y el segundo periodo del presidente Caldera, que es el inmediatamente anterior a la llegada de Chávez al poder, se caracterizó por lo siguiente. Yo voy a poner un ejemplo que es lo que más me parece, es decir, el presidente Caldera llega al poder en una forma igual a como, hagan de cuenta, como si al presidente Uribe lo hubieran expulsado del Centro Democrático y hubiera llegado al poder apoyado en el polo patriótico. Eso fue lo que pasó. El
presidente Caldera lo expulsan de Acción Democrática y el presidente Caldera llega al poder montado en una coalición de partidos de izquierda, centro-izquierda, o como quieran matizar el término. Eso es lo que nos dice a nosotros realmente desde el punto de vista político lo que estaba sucediendo estructuralmente en Venezuela. Y si a eso le sumamos que en ese momento Venezuela, que tenía, como siempre lo ha tenido, una alta dependencia de los ingresos petroleros, no había empezado la famosa bonanza, estamos todavía en la etapa del coletazo de los años 70, lo que vino después en términos de precios de petróleo, pues el precio promedio del barril de petróleo en Venezuela estaba alrededor de los $9. Había una producción alta, y a eso tenemos que referirnos también. Venezuela estaba produciendo algo más de 3 millones de barriles de petróleo, pero a $9, o sea que la situación económica no era buena y la situación política mucho menos, los partidos estaban muy debilitados, y eso es lo que crea esas condiciones, ese medio para que pueda aparecer alguien militar, autoritario, se presente en unas elecciones, lo elijan con una gran equivocación de la clase dirigente venezolana de decir, bueno, si llega, es una realidad política, no tenemos otra alternativa, pero lo manejamos, y lo manejamos es, llega a la presidencia y de alguna manera establecemos las condiciones de entendimiento y cómo funcionan las cosas, como dicen popularmente, nos hacemos pasito y ahí vamos todos bien. Pues eso no pasó así, porque resulta que el personaje no era ese tipo de personaje. Era un personaje que dentro de todo un proceso de infiltración izquierdista en las Fuerzas Armadas venezolanas que venían de tiempo atrás y que estaban muy infiltradas, había generado unos mandos y unas personalidades que estaban muy claramente decididas y con un apoyo muy claro de la izquierda populista para poder llegar al poder en Venezuela. Llegan al poder legítimamente y empieza el proceso de deslegitimación en el ejercicio. Y lo primero que se hace es cambiar la norma fundamental, la columna vertebral, la Constitución. Se crean unos poderes nuevos, poder electoral, que era fundamental para poder mantener el control de las elecciones, lo convierten en un poder igual al poder legislativo o al poder ejecutivo, y algo que denominan el poder moral, que también necesitaban controlarlo para poder hacer lo que quisieran sin tener el balance de poderes, porque ustedes saben que todos los elementos que están dentro del control de gestión, como es la Procuraduría, como es la Defensoría del Pueblo, como es la Fiscalía, todo eso lo reúnen, lo elevan, lo convierten en un poder, en un quinto poder, porque hay 3 poderes que son los naturales y tradicionales, más el poder electoral que lo querían controlar, más el poder de control a la gestión, y el Ejecutivo se convierte en el dueño y señor de Venezuela. Eso es ilegitimidad en el ejercicio, porque ni siquiera las condiciones que establecía la misma Constitución se cumplen. Entonces, la división de los poderes, que es fundamental para que una democracia funcione desde Montesquieu, desaparece, y el control queda en cabeza de un partido que cada vez excluye más a los demás y los aísla y tiende a convertirse a lo que es hoy en día, pues un partido único, porque esa es la realidad en la acción. Y de otro lado empiezan ellos mismos a violar abiertamente las mismas disposiciones que existían, entonces se rompe y desaparece gradualmente el Estado de Derecho. Si nos trasladamos al tema de cuáles eran los 2 factores sobre los cuales estaba montado el régimen chavista, son 2. Uno, la Fuerza Armada. En eso no nos podemos equivocar. Podemos nosotros ver a muchos señores de corbata o civiles. El señor Maduro era chofer de un bus, no tenía nada que ver con los militares. No nos podemos equivocar por ese hecho. El régimen venezolano siempre ha sido un régimen militar. Quienes detentan el poder son los militares, quienes deciden lo que se hace son los militares. Eso tiene que quedar claro, porque a veces hay la percepción de que no, de que aquí hay una participación civil. No, no lo es. Y el otro elemento que permitió que Chávez se mantuviera en el poder fue la bonanza petrolera. En el curso de 2, 3, 4 años se pasó de $9 el barril a tener Venezuela para su petróleo promedios que superaban los $80 el barril. Ustedes pueden significar lo que eso es una bonanza. Nosotros aquí a veces hablamos de nosotros también algo mordimos de esa bonanza, de esos precios altos, pero nosotros no somos un país petrolero. La verdad es que nosotros nunca hemos tenido una bonanza de esa magnitud, nunca. El cálculo, ya para entrar un poco en los temas económicos, el cálculo que se hace, hay diferentes tipos de cálculos y las cifras a veces son un poco
un poco grises, no es muy fácil determinarlas, pero hay un cálculo que puede ser cercano, es que Venezuela en esos 20 años puede haber recibido su bonanza, puede haber significado alrededor de 1.2 millones de dólares. Esa es una cifra grande. Y es una cifra grande además para un país, si lo comparamos como Colombia, que nunca hemos tenido más mínimo parecido a eso, pero además un país que tenía la mitad de la población que nosotros teníamos. O sea que era una riqueza gigantesca para repartir en términos de planes de gobierno, de mejoras, de desarrollo del país, entre muy pocos. Ese es un cálculo económico muy sencillo. En la medida en que uno tenga menos población y tenga mayores ingresos, pues obviamente tiene más que repartir y tiene posibilidades de mejorar las condiciones de vida de ese número de personas. Pues eso se lo robaron. No solamente se lo robaron, sino que lo desperdiciaron, lo dilapidaron y lo entregaron a otros países, empezando por Cuba. El gran beneficiario de todo esto, que además está muy preocupado y muy nervioso porque Cuba, que es un país mal manejado, corrupto, pero también con unas capacidades y unas posibilidades económicas muy restringidas. Cuba fue una potencia produciendo azúcar, ya hoy en día obviamente ya no la produce. Tuvo níquel, hoy en día pues tampoco la produce, pero es un país pequeño, es una isla con grandes limitaciones, es decir, ni se le acerca a lo que es Venezuela desde el punto de vista de lo que fue y de la potencialidad que tiene. Pero el gran beneficiario fue Cuba, porque es que Cuba, a raíz de la Revolución Cubana, cuando llegan y toman el poder, empezaron a vivir de Rusia. Rusia fue el que sostuvo a Cuba. Cuando cambia Rusia, se le acaba la plata a Rusia, se quedan sin plata, como decimos aquí, se les apareció la Virgen, y se les aparece la Virgen porque apareció Venezuela y llegó el señor Chávez a financiar ¿a quién? A Cuba. Y el gran beneficiario de eso fue Cuba. Entonces, datos que uno vea lo que es hoy la economía venezolana, porque la destruyeron sistemáticamente, y además la destruyeron sistemáticamente con varios elementos. Uno, corrupción. Robar es destruir. Robos gigantescos, es decir, lo poco que se está hablando ahorita en este momento, que son unas cifras que no le caen a uno en la cabeza, son unas cifras, yo diría que lejanas de lo que van a encontrar el día que haya cambio de gobierno y lleguen y, como decimos aquí, abran los cajones de los escritorios y se encuentren qué es lo que hay ahí y destapen qué fue lo que sucedió ahí. Y quiénes se quedaron con esa plata, porque ahí han medrado todos, los chinos, los rusos, los iraníes, absolutamente todos han participado de la forma como depredaron la economía y lo que le quitaron al pueblo venezolano. Y obviamente los grandes jerarcas y gerifaltes del régimen venezolano, que también son, desde el punto de vista de riqueza por corrupción, son más ricos que cualquiera del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy estamos enfrentados en una economía que la destruyeron. ¿Cómo la destruyeron? Destruyeron la producción privada y pública. La producción pública era más importante que en Colombia, el sector público, porque era el sector petrolero. El sector petrolero producía una buena parte, la mayor parte de los ingresos de la economía venezolana, y eso lo destruyeron. Cuando llega Chávez al poder, no obstante que el barril, el petróleo estaba a $9, pero producían 3.1, 3.2 millones de barriles diarios. Eso es cuando Chávez llega al poder. Hoy en día Venezuela, en este momento, tengo entendido que ya están un poquito por debajo del 1.000.000 de barriles diarios y la caída es gradual y rápida. Se calcula que el promedio, si lo miramos el promedio en términos de promedio de producción, puede estar alrededor, este año, finalizar alrededor de los 600.000, 700.000 barriles promedio año. Es decir, vamos a producir nosotros más petróleo, con todas las limitaciones que tenemos y sin haber sido país petrolero, que Venezuela. Eso destruyó el gran factor de riqueza, pero también destruyeron el sector privado, porque había el sector, si bien la economía venezolana no era una economía muy diversificada, porque también el tener esas riquezas trae esas distorsiones, es decir, no se había hecho el trabajo que desde la época de Betancourt se hablaba de lo que se decía era sembrar el petróleo significaba toda esa gran riqueza, convertirla en una mayor producción, en una mayor diversificación. La verdad, eso no se hizo y ahora a mí me da risa cuando uno oye hablar a Maduro de que los nuevos planes, porque eso va de plan en plan, cada vez hay un plan nuevo y unas esperanzas nuevas y unos objetivos nuevos, es dejar de ser dependientes del petróleo. Dice uno, pero ¿cuánto tiempo llevan en este cuento de dejar de ser dependientes? Pero es que ya dejaron de ser dependientes del petróleo no porque generaran otras fuentes de riqueza, sino porque desaparecieron el petróleo, entonces dejaron de ser dependientes del petróleo por eso.
Entonces, cuando uno lleva unos datos muy sencillos y la producción petrolera va a estar en este año en promedio, el promedio del precio venezolano puede estar alrededor, en este momento, alrededor de entre los 48 y 52, 53 dólares, dependiendo de la canasta que Venezuela produzca, pues que Venezuela ya no puede vender su petróleo, porque las últimas decisiones que se han tomado internacionalmente para presionar al régimen, pues ha sido el que no se puede comercializar el petróleo. Pero Venezuela no solamente necesita comercializar el poco petróleo que produce, es que Venezuela es importador de gasolina. Eso es parte de la destrucción del aparato productivo, porque resulta que la gasolina es un derivado del petróleo y Venezuela tenía los complejos de refinación de petróleo más grandes del mundo. Cardón era uno de los complejos más grandes del mundo en términos de refinación, pero además era propietario de plantas de refinación en los Estados Unidos, lo sigue siendo, en Europa las vendieron, y resulta que ellos no tienen la capacidad porque las refinerías no funcionan por infinidad de factores, o porque se las robaron, o porque no las mantuvieron, o porque no invirtieron, pero no refinan gasolina. Entonces resulta que Venezuela, habiendo sido un país petrolero, es importador neto de gasolina, pero hoy en día no la puede importar por las restricciones que se han tomado, entonces están a punto de quedarse sin gasolina y sin los aditivos que ellos necesitan para convertir el petróleo pesado que producen en un petróleo más liviano y poderlo exportar, porque eso también lo importan. O sea, desaparecieron la industria petrolera. Es el único caso en el mundo que por razones no de precio o de guerra, hubiera habido una guerra terrible y hubiera desaparecido, sino simplemente por las decisiones de un aparato, de un régimen ladrón y de un régimen irresponsable, destruyeron una industria petrolera de un país. PDVSA, la que movimos a hablar, el Ecopetrol venezolano, llegó a ser la segunda empresa petrolera del mundo, si hablamos de empresas que refinan su propio petróleo, la segunda. PDVSA hoy en día no existe. PDVSA es algo que está ahí, totalmente invadido, totalmente tomado por toda la burocracia y la partidocracia y el robo. Entonces eso también lo destruyeron. Y por otro lado, destruyeron la producción interna del resto de bienes. Venezuela, por ejemplo, en el sector agropecuario, Venezuela tenía unos rubros muy importantes. Venezuela en arroz, por ejemplo, en maíz. Nosotros importábamos arroz de Venezuela, nosotros importábamos maíz de Venezuela. No solamente se autosostenía, satisfacía sus necesidades, sino que era exportador. Con una tecnología de punta, porque utilizaron los recursos para hacerlo, un sector agropecuario desarrollado. En ganadería, tenían una ganadería excelente. En el sector industrial no estaban tan diversificados, pero tenían los sectores industriales muy importantes. Había una inversión extranjera muy importante. Ir uno a Caracas y entrar a un supermercado era un lujo, es decir, se sentía uno, en la época, estamos hablando de que hoy en día en Colombia tenemos otra cosa, pero en esa época pues la comparación entre los dos países era enorme. Eso lo destruyeron. Entonces uno destruye las fuentes de generación de riqueza, las fuentes de generación de empleo, y lleva a un país a las condiciones en que están ahora, en que el nuevo salario mínimo venezolano, creo que el último cálculo que se hicieron, que son unos cálculos, para mí son muy tristes que se hagan ese tipo de cálculos, pero desafortunadamente la mejor manera de darle a entender a las personas en la práctica qué se trata, cuál es la destrucción del aparato productivo. Hoy en día con un salario mínimo venezolano al mes, creo que no alcanza a comprar una libra de carne. Esa es una realidad. Y es una realidad que es así, estamos hablando de un salario mínimo. Piensen ustedes que aquí pues, la mayoría no creo que estén en un salario mínimo, pero si estuvieran en un salario mínimo de 800,000 y tantos pesos colombianos, ¿cuántas libras de carne podrían comprar? Pero lo grave no es eso, es que no hay carne. El problema es ese, desapareció la oferta. En alimentos, Venezuela en teoría debe importar para sostener su demanda interna paupérrima, porque no es la demanda boyante del gran consumidor, la mínima. Venezuela debe estar importando cerca del 80% de sus necesidades de alimentos internas. Hoy debería estarlas importando si tuviera con qué, pero es que no tiene con qué, porque resulta que las reservas internacionales de Venezuela, o sea, lo que tiene para cumplir con sus obligaciones de importación, necesidades de importación y sus necesidades crediticias, estamos hablando de 8.000 millones de dólares, oigan bien, 8.000 millones de dólares, un país que para mantener sus necesidades mínimas con los niveles de endeudamiento externo, etcétera, debería estar necesitando al año algo así como del orden de los 45.000 a 50.000 millones de dólares y tiene 8.000 en reservas, además reservas que no son líquidas, ese es el otro tema.
las reservas que Venezuela tiene, esas reservas de Banco Central están representadas en oro, que ya se lo están robando y se han robado buena parte de las reservas de oro del país, en todos los títulos y papeles internacionales, derechos especiales de giro, y líquidos tiene alrededor de unos 2.000 millones de dólares, o sea, en verdes. Entonces, cuando uno mira una economía que además, desde el punto de vista inflacionario, en este momento Venezuela, este año, si se llegan a cumplir las predicciones y cómo van las cosas y no cambian, Venezuela entraría en la historia del mundo, cuando se miraban los temas inflacionarios, la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, la famosa inflación húngara y las inflaciones que vimos en los países africanos, pasaría a estar entre las 3 mayores inflaciones del mundo. Cuando uno le dicen que los precios pueden cambiar este año en 10 millones % en un año, ¿eso qué significa? Significa que puede estar en alimentos ajustándose los precios de los alimentos entre un 6 y un 8% diario. O sea que si ustedes van y compran, no compran hoy, sino compran mañana, eso que van a comprar mañana les puede costar por demorarse un día el 8% más. Esa es una realidad de la ruptura. Desaparecieron el bolívar. El bolívar fue una moneda fuerte, yo me acuerdo. El bolívar mantuvo una cotización frente al dólar, el famoso bolívar de 4.30, que era el bolívar tradicional de Venezuela, y era una moneda estable que siempre estuvo, y era una moneda tan dura como cualquier otra. Tener reservas o tener ahorros o tener bolívares era prácticamente como tener francos o como tener, francos suizos o como tener libras esterlinas. Era una moneda dura porque había una economía dura detrás que respaldaba. Eso también se destruyó, estamos en lo que estamos. Pero además la crisis social, ya la crisis de Venezuela pasó hace un tiempo de ser una crisis política a ser una crisis social en que se han violado, tenemos el ejemplo de una víctima clarísima, en el caso de Loren, de lo que ha pasado, de lo que le ha pasado al pueblo venezolano. Se han violado todos los derechos, todos los derechos humanos, todos de los que tanto se habla. Y aquí el gran culpable, y yo siempre lo he dicho y lo he dicho desde hace mucho tiempo, ¿saben quién es? La comunidad internacional. Hasta ahora la comunidad internacional está reaccionando. Y reaccionando fuertemente en algunos casos, en otros no tan fuertemente. Tenemos todavía grandes personalidades materiales y espirituales que todavía piensan de que se puede dialogar y que a través del diálogo con los antecedentes que hay se puede llegar a una solución en Venezuela. En Venezuela en términos de hambre, en términos de malformación de niños, en términos de muerte por falta de los más elementales medicamentos. Es que cuando yo les digo que conseguir un Dolex en Venezuela es prácticamente imposible, les estoy diciendo la verdad. Y no es que diga uno, es que en ese barrio de allá no se consiguen los medicamentos, o en ese pueblito del Bichada, por allá no sé dónde no llegan las remedios. No, es el país entero, un país entero. Cada día que pasa el régimen en el poder, el costo en términos de derechos humanos, de vida, de calidad de vida, es inconmensurable. Y todavía la comunidad internacional está esperando a que pueda haber un diálogo o a que pueda llegarse a una solución de que ellos llaman por contraposición una solución incruenta. No, es que la crueldad no está en la solución, la crueldad es en lo que está sucediendo. Por eso lo que va a pasar esta semana, y es muy oportuna su visita, Loren. Yo lo sigo a usted mucho, y lo admiro mucho. Lo que pasa esta semana es fundamental. Finalmente la comunidad internacional reaccionó y finalmente la comunidad internacional se paró donde había que pararse. Y esto no puede seguir adelante. Y otro elemento que les dejo a ustedes, de elemento para que recapaciten un poco sobre lo que está pasando. El tema de Venezuela, y yo siempre lo viví desde que estuve en Venezuela. Yo estuve durante 4 años en Venezuela, me he olvidado decirles, al principio del gobierno de Chávez. Yo llegué una semana antes a Caracas de la elección que eligió a Chávez. Estuve 4 años yendo y viniendo porque yo estaba montando una cosa que se hizo, que era la agenda económica que nos permitió llevar un poquito más de lo que señalaba el doctor, las exportaciones de Colombia, cerca de los 8.000 millones de dólares al mercado venezolano. Se convirtió en el principal mercado de Colombia en cuanto a diversificación y valor, y se logró hacer y se hizo. ¿Por qué? Era el gobierno de Chávez, indudablemente, pero porque había plata. Es decir, el barril en ese momento, el barril de petróleo, había recursos que después se los robaron y los dilapidaron.
Yo estuve 4 años allá y pude ver de muy cerca lo que fue el arranque, para dónde iba. Y desde ese día yo tuve una preocupación muy grande que iba más allá de que somos países hermanos, de que tenemos los mismos libertadores, de que somos vecinos, de que compartimos una misma cultura. Yo entendí que lo que pasaba en Venezuela era de interés fundamental para Colombia, porque lo que se estaba montando en Venezuela era todo un sistema que iba más allá de las fronteras venezolanas, que buscaba desestabilizar a Colombia, que buscaba llevar a Colombia hacia un régimen similar, y hoy lo hemos comprobado. El primer beneficiado de que caiga este régimen y Venezuela salga adelante es el pueblo venezolano. El segundo somos nosotros. Venezuela es un factor de desestabilización. Venezuela, a través de la guerrilla, a través del narcotráfico, ha sido un factor de desestabilización enorme. Como también lo ha sido otro que hemos ido dejando al margen, porque también en eso la comunidad internacional, y más los que hemos recibido los impactos negativos, hemos mirado para otro lado: Cuba. Nosotros llevamos a Cuba 60 años tratando de desestabilizar las instituciones colombianas. Toda la guerrilla, todo el terrorismo, el narcotráfico, ¿de dónde venía? ¿Quién lo financiaba? Cuba, desde M-19, todas las FARC, el ELN. ¿Quién era el apoyo y el soporte económico, ideológico, logístico? Cuba. Y todavía nosotros, después de todo ese daño que nos han causado, defendemos a Cuba en los foros internacionales, y nos hace la última prueba que nos acaba de hacer, de que los señores del ELN están refugiados en Cuba, cometen los actos que han cometido contra los derechos humanos, y los cubanos simplemente se niegan a entregárnoslos. Entonces se hace una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros ese foco que permanentemente está influyendo y participando a ver cómo desestabiliza la democracia colombiana, con sus cualidades y sus defectos? Pero la democracia que nosotros tenemos, y nos convierten en un fenómeno similar a Cuba, nos convierte en un fenómeno similar a Nicaragua, es que eso no necesita uno entrar en disquisiciones y discusiones teóricas. Esto no es de posicionamiento político o ideológico, es de realidades, y las realidades son esas. Y ahora que estamos nosotros en un gobierno que arranca, que está tratando de organizar el desastre que recibimos, vamos a tener que ver cómo es la influencia de esas personas, de esos países, y cuál es la relación que vamos a mantener nosotros con ellos, porque son, como se dice hoy en día, relaciones tóxicas. Desafortunadamente no tengo más tiempo, creo que con eso les puedo haber dado como alguna idea, unos brochazos grandes de todo este problema, pero quien realmente debe tener la palabra en esto es Loren. Muchas gracias. Le voy a pedir al equipo de producción de Teleamiga que nos presenten el video que vamos a ver antes de poder escuchar con atención a Loren Saleh, para que también por favor lo pongan aquí en el aula máxima. Loren Saleh es un activista por los derechos humanos venezolano. Se convierte en líder estudiantil en el año 2007 y junto a otros jóvenes funda el movimiento estudiantil y la ONG internacional Operación Libertad. A partir de ese momento, se dedica a denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela y exigir el respeto a los mismos. En Venezuela hay persecución política. En Venezuela hay presos políticos. En Venezuela hay una política de Estado dirigida al amedrentamiento, al miedo. Hoy, en Caracas, estamos haciendo presencia jóvenes de todos los estados del país, que vamos a entregar nuestra vida por la defensa de la voluntad popular este 7 de octubre. No tengan miedo de salir a votar. Que este gobierno sepa que con los trabajadores públicos no se puede seguir jugando. De igual manera, se abocó a la lucha pacífica por la libertad de los presos políticos en el gobierno del expresidente Hugo Chávez, logrando medidas de excarcelación y beneficios para muchos de ellos. Estamos cumpliendo 23 días desde que iniciamos una promesa que le hicimos al país, y es luchar por aquellos que se encuentran tras las rejas por pensar diferente a este régimen. Somos los hijos de Venezuela los que hoy asumimos un compromiso y lo estamos llevando con el corazón, lo estamos llevando con el alma y sobre todo con mucha fe en Dios, porque creemos que cuando las luchas son justas, Dios nos asiste. Nosotros pedimos que la juez María Lourdes Afiuni haya podido ser atendida por médicos y estar en su casa, y
y lo logramos. También pedimos los beneficios de prelibertad de Silvio Mérida, Felipe Rodríguez, Otto Gebauer, y lo logramos. Tendremos una primera mesa de trabajo con el gobierno, familiares y abogados para revisar uno a uno todos los casos que aún nos quedan por obtener los logros, señores. Su vida e integridad personal estuvieron en riesgo en numerosas oportunidades a causa de su activismo. Horas de la mañana de este martes fueron detenidos 5 estudiantes pertenecientes a Operación Libertad. El día de ayer, el joven Loren Salén, miembro de la Operación Libertad, y sus compañeros fueron agredidos. Han denunciado que esto ocurrió en las inmediaciones de la sede de Venezolana de Televisión. Por motivos netamente políticos, fue víctima de agresiones, amenazas, instigaciones y persecuciones por parte de funcionarios de seguridad y gobernantes del Estado venezolano. Primero que nada hay que aclarar que esto no fue ninguna retención. Fue un secuestro por parte del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana. Ahí en la protesta que se lleva en la Torre Latino, fuimos golpeados. Yo creo que hay bastantes testigos. En mi caso me llevaron en una camioneta civil, de tipos vestidos de civil. Nos traen a la sede principal, las oficinas del SEBIN. Me hicieron interrogatorios, amenazas. Si usted es ministro de Tarea que la ISAMI, si usted, gobierno nacional, pretende desmovilizar el movimiento estudiantil, que con estas medidas arbitrarias va a apagar la lucha libertaria que llevan los jóvenes y estudiantes de Venezuela, se peló nuevamente. No importa que nos golpeen, no importa que nos secuestren. Aquí va a estar esta juventud dispuesta a poner la vida por la democracia. En mayo de 2013 decide salir del país, se exilia entre Costa Rica y Colombia. Desde el exterior continúa denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Loren Salén, dirigente estudiantil y miembro de la organización política Operación Libertad, continúa haciendo una gira internacional para pedir apoyo de los diferentes gobiernos a las manifestaciones estudiantiles. Ahora está en Bogotá, Colombia, y solicita el respaldo del gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros principalmente pedirle al presidente Santos, al gobierno de Colombia, que nos siga apoyando el régimen venezolano, un régimen que hoy está frente al mundo como un régimen criminal que está asesinando estudiantes. Hemos venido hasta acá, a pesar de todas las amenazas que tenemos y que no nos dejan entrar a nuestro país. Venimos a recoger todas las denuncias y evidencias de las violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por el Estado venezolano en contra de los estudiantes y los jóvenes. Queremos también denunciar toda la complicidad por parte de partidos y movimientos radicales de izquierda en varios países, apoyando la masacre de estudiantes en Venezuela. El 4 de septiembre fue entregado por el gobierno de Colombia al SEBIN, órgano que lo había perseguido en años anteriores. No tuvo acceso a un abogado ni comunicación con sus familiares. No fue informado de los motivos de su detención ni a dónde sería llevado. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Algo responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando y por convenios internacionales no me pueden entregar un país. ¡Exigimos garantías! El gobierno de Colombia violó tratados internacionales al entregarlo a un país en donde era perseguido y corría riesgo de ser torturado. Fue llevado a los sótanos de la sede del SEBIN, un lugar conocido como la tumba. De acuerdo a los testigos, la tumba está 5 pisos bajo tierra. No tiene ventanas. El único sonido de referencia es el ruido ensordecedor de los vagones del metro. Hay 7 celdas de 2 por 3 metros, el tamaño aproximado de un closet o ropero. Las paredes son blancas con piso negro y camas de cemento. Los prisioneros deben tocar un botón para que los lleven al baño y a veces esperan varias horas. Dicen que se pierde la noción del tiempo y solo cuando los vagones del metro se detienen reconocen que han pasado un día más en la tumba. Desde que fue injustamente encarcelado por el SEBIN, las denuncias sobre fuertes torturas y violaciones a los derechos humanos en su contra no han cesado. Ahí tuvo 2 intentos de suicidio él por la presión que tenía psicológicamente. A Loren lo han maltratado, lo han torturado físicamente en el pasado, porque en el 2007 él está dando la lucha por Venezuela, por la libertad y por la violación de los derechos humanos. Pero resulta que él me dice, las torturas físicas sanan rápidamente.
pero las torturas psicológicas cuestan mucho. Pero me van a derrotar cuando yo sienta odio en mi corazón. Ahorita no me siento derrotado. Fue la fiscal Catherine Harrington a que implicara al líder político y él se negó. Ella le dijo, te vas a podrir aquí en la cárcel. Que implicara que ahí estaría su libertad o el traslado, que había mejoras para él. Y Loren le dijo que él no iba a hacer eso. Pero Loren sigue firme y él no va a delatar a nadie, no va a implicar a nadie, no va a decir una mentira. Por eso es que no lo sacan de ese hueco. Él está presentando problemas urológicos, problemas para orinar, problemas renales y necesita ser tratado externamente, no con los médicos del SEBIN, que son médicos internistas, sino con un médico, es un especialista, y hacerle los exámenes correspondientes. En el 2015, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó una medida cautelar a favor de mi hijo, donde el gobierno tenía que responder por su salud y por su vida, la cual el gobierno no ha dado respuesta a eso, nunca ha sido trasladado a un centro hospitalario. Y bueno, el único responsable del Estado, aparte del gobierno colombiano, que lo entregó vilmente. No fue una extradición, ahí no había una orden de captura, ahí fue un secuestro de parte del gobierno colombiano que no le dio la oportunidad de llamar a un abogado, de llamar a una familia. Lo entregó a sus captores, lo entregó sabiendo que iba a ser torturado. El presidente Santos violó los tratados internacionales porque es de dominio público que Loren Saleh era perseguido en este gobierno, y en las leyes internacionales existe donde él tiene que ser entregado a un tercer país. Aún sin audiencia preliminar en más de 3 años de injusto encierro, su lucha por el respeto a los derechos humanos no ha parado. Aunque su cuerpo está encerrado, Loren continúa demostrando firmeza en sus principios. Sus ideas siguen en libertad y a través de sus escritos, de su familia y de su equipo han seguido llegando a todos nosotros. Su voz se ha seguido elevando a todo el mundo y en diciembre de 2017 fue galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo. Asimismo, fue reconocido ante la OEA en febrero del 2018 gracias a su trabajo en defensa de los derechos humanos desde el año 2007. El 16 de mayo de 2018, los presos políticos en el Helicoide, junto a los presos comunes, iniciaron una toma pacífica como método de protesta en contra de las violaciones a los derechos humanos y torturas de las que son víctimas. Realizaron estas denuncias a través de videos y entrevistas publicados en redes sociales y medios de comunicación. Aquí han lanzado bombas lacrimógenas el día de hoy. Aquí han parado el día de hoy. Aquí no hay ventilación. Aquí hay menores de edad. Aquí han muerto gente. Lo que pasó hoy, Fernando, es que nos cansamos. Pero aquí nos tienen secuestrados. Y aquí hacen con nosotros lo que nos hagan. Aquí los contarios y los funcionarios nos extorsionan, nos torturan, nos golpean, se meten con nuestra familia. Aquí se ha muerto gente aquí en estos calabozos. ¿Y sabe por qué se ha muerto gente? Porque dan la orden de que se mueren, que los enferman y no les dan atención médica. Que nos han dado tan duro, nos han golpeado durante tanto tiempo, han abusado tanto de nosotros que perdimos el miedo de todo. Y lo único que nos queda por defender es la dignidad, y no la vamos a perder. Luego de que el SEBIN retomara las instalaciones, Loren fue despojado de todas sus pertenencias, quedando en su celda únicamente con un colchón, agua potable y unos pocos libros que logró mantener consigo. Durante 2 meses y 1 semana se le mantuvo completamente aislado en el Helicoide, sin permitirse la entrada de familiares y abogados. En todo ese tiempo, todo el país y el mundo se han solidarizado con su situación, exigiendo su inmediata libertad.
No fue sino hasta el 22 de julio, día de su cumpleaños número 30, que su madre anunció que finalmente fueron retomadas las visitas y pudo ir a verlo. El 4 de septiembre de 2018 se cumplieron 4 años de su detención arbitraria. Hasta la fecha han sido 52 las audiencias preliminares diferidas, por la sencilla razón de que no existen pruebas en su contra. A mi hijo nunca le van a regresar los 4 años de juventud que le quitaron, y a mí tampoco. Ha sido 4 años de sufrimiento y de padecer y de llanto y de lucha también, porque bueno, me han doblegado, me han arrodillado, pero me levanto nuevamente y continúo. Esta lucha ha sido muy dura estos 4 años, entonces no pido, yo sé que nadie le va a regresar 4 años de juventud a mi hijo, y a mí tampoco me van a quitar esos sufrimientos que llevo hasta el momento, pero ya es hora que culmine eso, que se cierre esa etapa de nuestras vidas y que me regresen a mi hijo sano y salvo en mi casa. El caso de prisión política de Loren Saleh y su familia es una muestra del amor de una madre que lucha por alcanzar la libertad de su hijo y de la resistencia de un joven que ha entregado todo por el respeto a la dignidad del hombre y la libertad de conciencia. Bueno, sin más preámbulo, entonces, Loren, bienvenido a la Universidad de la Gran Colombia. Muchas gracias por venir a todos. Gracias, autoridades. Este es el 4º país que visito de esta gira que inicié este año. Primero fui a Chile, luego a Costa Rica, México y luego Colombia, y regresé a esta ciudad que quiero mucho y que fue la última ciudad, fueron las últimas calles que vi antes de que me encerraran en una caja. El 4 de septiembre del 2014 me secuestraron en esta ciudad. Y aunque siempre supimos a qué nos enfrentábamos, y cuando decides defender los derechos humanos y la democracia, la libertad, decides también asumir el riesgo, pues no pensábamos que iba a llegar tan lejos, porque suponíamos que vivíamos en un país con un Estado de Derecho. Cuando me secuestra inteligencia, me incomunican. Estaba yo llegando a clase en la Escuela Superior de Guerra, me detienen, me incomunican y de una vez me llevan al hangar de la Policía Nacional en el aeropuerto El Dorado y me dicen que no puedo entrar a Colombia en los próximos 10 años porque representa una amenaza para la estabilidad nacional. Me lo estaban diciendo funcionarios que yo había defendido en los organismos internacionales. Funcionarios que yo había defendido frente a la guerrilla y al terrorismo y al narcotráfico. Esos mismos funcionarios me estaban diciendo que me tenían que sacar. Me estaban echando. Sin la oportunidad de hablar con ningún abogado, de hablar con ningún familiar. De una vez me montaron en el avión, aterricé en Cúcuta y me llevaron al puente. Esposado, con un chaleco, como el peor terrorista. Y sin embargo,
A un narcotraficante como Wally McLeod duraron, creo, como 7 meses para deportarlo. Yo duré menos de 6 horas. Nunca hubo orden de captura y todavía hasta hoy, casi 5 años después, estoy esperando la apertura del juicio. Es más, estoy esperando una audiencia preliminar. Se supone que cuando te detienen, máximo a los 45 días, deben hacerte una audiencia preliminar donde se presentan las acusaciones firmes y donde deciden si vas o no a juicio. Yo todavía estoy esperando eso. Después de 4 años, 1 mes y 7 días en prisión. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Dónde quedó? Esa Venezuela de la Rómulo Betancourt y su doctrina diplomática que decía que Venezuela no negocia, no pacta, no acuerda, no tolera dictaduras militares de derecha o izquierda. Esa era la doctrina que dirigía la diplomacia venezolana. ¿Qué pasó con la Venezuela que ayudó a formar la democracia en América Latina? ¿Qué pasó con esa Venezuela que exportó democracia en Centroamérica, que ayudó a la democratización de España? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento se nos cae de la mano y se hace trizas? Y después de 20 años todavía tratamos de componerla. Usted explicaba muy bien, profesor. Explicaba muy bien. Y no solo la industria petrolera, la electricidad. No hay luz en Venezuela. Y no hay agua. No hay agua en Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Cómo haces de un país con tanta fuerza hídrica que hoy la gente no tenga agua? Hay una frase de un libro que yo leí y a partir de esta frase yo cuento parte de mi historia. Ese video que vimos ahorita es un video que hizo mi mamá cuando yo estaba preso. Y lo usaba para mostrarle un poco a la gente lo que estaba pasando. Pero esa tan solo es una historia. Es tan solo una de millones que seguramente pueden ser más dolorosas y más dramáticas. Y todas merecen ser escuchadas además. Yo estoy hoy aquí en aparente libertad, pero mi celda quedó ocupada por un inocente que en este momento está siendo torturado. Y ojalá sirva de algo contar nuestras historias, no por lo que pasó, sino por lo que no puede volver a pasar. Esa frase con la que yo cuento parte de mi historia, la leí hace mucho tiempo de chico y me llamó siempre la atención. Me parecía interesantísima, pero no la entendía. Y esa frase la leí en El Principito. ¿Quiénes de aquí han leído El Principito? Quien no lo ha leído se los recomiendo. Ahí hay una frase que dice: lo esencial se hace invisible ante los ojos. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es aquello que es esencial, que no podemos ver? Cuando me entregan en el puente, me llevan a golpes hasta el estado de Barinas, en los llanos venezolanos. Y en los llanos venezolanos me montan en un avión y me llevan a Caracas. Y estando en Caracas, me encierran en un lugar que le llaman La Tumba. Como salía en el video, ese lugar queda
debajo del metro de Caracas. Obviamente no puedes ver el sol. Obviamente no puedes ver luz natural. Y cuando me encierran ahí, después de ese trajín desde Bogotá, que bajamos ese sótano, pasamos varias puertas blindadas, me quitan la ropa y me meten desnudo en esa celda fría y me siento en la cama, lo primero que pienso fue, wow, no pude tener un hijo. Porque era casi seguro que iba a morir allá adentro. Y tanto luchar, ¿no? Y tener que irte. Y más si eres hijo único. Wow. Y tú sabes que te enfrentas a eso. Porque cuando decides defender los derechos humanos, decides jurungar la llaga del poder. Y vas a ser un estorbo para quienes tienen el poder. Y era todo el peso literal y figurado del Estado sobre ti. Todo el Estado en su mayor forma de expresión y de violencia arrojada, tratando de aplastarte en ese sótano. Y la sensación de saber que sobre ti están pasando miles y miles de personas que no tienen la remota idea de que estás ahí encerrado. Es la reducción del individuo. Por eso yo le llamo estado de terror. Lo que hay en Venezuela es un estado terrorista que utiliza el miedo y el pánico intenso como herramienta política, como fórmulas para el control social. Y estando ahí, en ese lugar, que además no parecía Venezuela, era demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado moderno, demasiado cuidado para ser de mi país. Tú solo deseas que tu equipo siga adelante a pesar de estar ahí. Y que tu sacrificio no sea en vano. Y que esa prisión valga la pena. Y empieza la lucha. Porque el tema es que te detienen a ti, pero no al tiempo. Te detienen a ti y te meten en una caja. Pero el reloj, no. La aguja sigue. ¿Y por qué importa el tiempo? ¿Por qué nos duele perder el tiempo? ¿Cuánto cuesta el tiempo? Y el tema del tiempo es que es valioso. Al final de todo es el tiempo lo que más vale en la existencia de un hombre. ¿Y por qué nuestro afán de contar el tiempo? Es porque sabemos que vamos a morir. Y que nuestro paso por acá tiene fecha de caducidad. El tiempo importa, e importa medirlo, porque sabemos que un día nuestros huesos caen, porque vamos a morir. Y la vida pasa y se nos va agotando el tiempo. Y estás encerrado en una caja. Porque un hombre lo decide así, pasando por encima de todas las reglas del juego. Y el problema es que los tiranos y los dictadores no llegan vestidos de tiranos. Los dictadores llegan vestidos de demócratas, porque de otra forma no llegarían al poder. Y usan la democracia y sus instrumentos para dinamitarla. Te quitan la luz natural,
te quitan los colores, te quitan poder saber del tiempo. Ustedes escuchaban a mi mamá en ese video decir que quién le regresa y quién no regresa esos 4 años de prisión. ¿Quién no los regresa? Yo opino distinto a ella. Porque no me lo robaron. Yo lo viví. Me detuvieron. Físicamente me detuvieron. Pero el tiempo no. Yo ya hasta tengo canas. Estoy más grande de la última vez que nos vimos, ¿no? Y uno aprende cosas. Y nada de lo que yo viví en ese lugar quiero que se me olvide. Que ninguna cicatriz se borre. Porque yo viví esos 4 años y lo viví con intensidad y con pasión. Con dolor, con miedo, con muchísimos miedos muchas veces. Con dudas. Pero me mantuve siendo humano. Estando ahí, yo no podía saber la hora. Estaba prohibido. Tuve que hacer muchas cosas para poder tener un reloj. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. ¿Y cuántas veces nos preguntamos qué son esas cosas esenciales de la vida? ¿Cuánto valor, profesor, tiene ese reloj? Un reloj. Algo tan básico, material, ordinario como es. ¿Qué tan importante es un reloj? ¿Qué tan importante es poder saber la hora? Saber si acaba de pasar 20 minutos o 2 horas. Si dormiste 1 hora o 10. Pero no nos preguntamos qué tan importante es saber la hora, porque siempre tenemos la posibilidad de saberla. O qué tan importante es comer con un cubierto. O qué tan importante es poder verse en un espejo. Cuando duras tiempo sin verte en el espejo, se te olvida tu rostro. Se te olvida tu rostro, imagínate. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. ¿Cuántas veces nos preguntamos la importancia del sol en las mañanas? ¿Cuánto valor le damos a él? Y quizás no lo preguntamos, no lo dimensionamos, porque estamos absolutamente convencidos de que mañana, cuando salgamos a la calle, él va a estar ahí. ¿Cuánto valor y cuánta importancia le damos a poder saber que es de noche y poder ver la luna y las estrellas? O tener una buena conversación. ¿Cuánta importancia le damos a eso? ¿Cuánta importancia a esto le damos? Una silla. ¿Qué tan importante es una silla para nosotros? ¿Qué tan importante es? Tan material y tan básica. Pero imagínense que no nos pudiéramos sentar en una silla. La silla termina diferenciándonos del resto. Pero ¿sabes qué me decían? Que dónde decía, en dónde estaba escrito que una silla era un derecho humano. O que un reloj era un derecho humano. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. Y yo sospecho, profesor, que lo que pasó es que nuestros padres vivieron siempre en democracia. Cuando nacieron en libertad, nacieron en democracia. Y no se preguntaron qué tan importante era la democracia, qué tan importante eran las universidades, qué tan importante eran los medios de comunicación libre. No se preguntaron cómo llegaron a tener el derecho de votar y elegir.
No se preguntaron por qué eran importantes los partidos políticos, ni la justicia. Y cuando tú no conoces algo, no lo amas. Cuando no lo amas, no lo cuidas. Y cuando no lo cuidas, seguramente te lo quitan. Y cuando te lo quitan, es muy difícil conseguirlo. 20 años llevamos tratando de conseguir la libertad y la democracia que una vez nos robaron. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. Y si bien es cierto, hoy Colombia tiene una democracia con algunas perfecciones, si hay problemas en la justicia y en la educación, tienen libertad y democracia. Y es el momento de valorar ahora y no cuando la quiten. Porque no es mentira cuando dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo soy parte de una generación que le ha tocado cargar cruces ajenas. Soy parte de una generación que está pagando las culpas del pasado, de un pasado de errores antes de nacer. Somos a quienes nos han tocado vivir el ratón, o como dicen aquí, la goma de las fiestas, de las rumbas que jamás nos tiramos. Y no tuvimos elección y nos tocó salir a la calle y pasar los muros de nuestra universidad para defender la democracia y la libertad. Porque nos ha costado mucho, ciertamente. Pero si por algo vale la pena luchar hoy, si por algo un hombre tiene derecho a luchar y razones para luchar, es por la libertad, porque es realmente miserable vivir sin libertad. Es realmente miserable. Porque nos enredamos en debates y la libertad es simplemente poder hacer aquello que nos hace felices. La lucha por la libertad termina siendo la lucha por ser felices. Es mi derecho a ser feliz. Por eso en el 2007, cuando nos cerraron Radio Caracas Televisión, salimos los estudiantes. Y nos dimos cuenta que ya no éramos estudiantes, sino que eran los estudiantes y los profesores. Ya eran los profesores y los transportistas, ya eran los transportistas y los médicos. Y nos arrojamos a las calles miles y miles de estudiantes en todo el país. En un momento donde la sociedad no creía en sus partidos políticos. Y desde ese momento, cuando el 2 de diciembre del 2007 derrotamos a Hugo Chávez, cuando quiso cambiar la Constitución, nos convertimos en el punto, en el objetivo a destruir. Y era difícil porque tocaba la primera gira internacional, la hago en el 2008. Y se llama Alerta que camina petróleo venezolano por América Latina. Y usted tiene toda la razón. La tiranía, el Estado terrorista de Venezuela no tuviera el tamaño que hoy tiene, no tuviera las dimensiones y la gravedad que tiene si no fuera por la existencia, por la comunidad internacional que se lo permitió. Porque por muchos años la comunidad internacional ayudó a la consolidación de ese sistema terrorista, narcotraficante y perverso. Y era difícil porque implicaba salir a hablarle al mundo de que Hugo Chávez nos estaba matando y que no era un demócrata cuando el barril estaba a más de 100. Era difícil. Y era exactamente como estar en la tumba. Que por más que gritaras, que por más que explicaras, que por más que decías, no querían escucharte. En enero del 2014 estaba yo en Costa Rica. ¿Por qué yo estaba en Costa Rica? Venía de Colombia. Me fui a Costa Rica y nos preparamos porque el 2014 salía Venezuela del sistema interamericano de justicia. Y ese año, ¿cómo lo empezamos? Matan a la Miss Venezuela Mónica Espir, violan a unas compañeras en la ULA, sale Venezuela del sistema interamericano de justicia y era la cumbre de la CELAC. Y en esa cumbre le dijimos a la presidenta Laura Chinchilla, que tenía la presidencia, que le pidiera a Maduro que no sacara a Venezuela del sistema interamericano, y no nos quisieron escuchar. Le pedimos que que liberaran a los presos políticos y no nos quisieron escuchar, y le pedimos que desarmaran los grupos paramilitares y los colectivos y no nos escucharon. Y una semana después, el 12
de febrero del 2014 salieron los colectivos a matar a los estudiantes que habían salido a marchar. Y desde entonces no han dejado de matarnos. Hoy estamos sacando adelante un proceso de transición. Un proceso de transición hacia la democracia. Y la misma generación que en el año 2007 derrotó a Hugo Chávez, hoy es la misma generación que ha sacado adelante un gobierno de transición y que va a derrotar a Nicolás Maduro, sea como sea, y no hay marcha atrás. Este proceso de transición no tiene marcha atrás, porque después de 20 años no han podido tocar nuestros corazones y esa voluntad está intacta. Está ahí en nuestros corazones nuestro profundo deseo y nuestra profunda voluntad de ser hombres libres. Gracias. Gracias, profesores, por abrirme las puertas de esta universidad. Gracias a ustedes por venir. Y recuerden, lo esencial se hace invisible ante los ojos. Defiendan hoy la libertad y la democracia. Y no mañana, cuando sea tarde. Gracias. Vamos a abrir para preguntas aquí en el aula máxima de la Universidad de la Gran Colombia, pero despido ya en este momento la transmisión en directo que hicimos a través de Teleamiga Internacional, y con eso entonces un saludo muy especial a todos los teleamigos y teleamigas que nos siguieron en directo.